Hola Nakamas y bienvenidos de nuevo al canal. Ya tenemos el resumen completo del capítulo 1101 de One Piece, titulado Querida Bonnie. La trama de Bonnie y Kuma se está poniendo muy interesante y se nota que Oda está cocinando un desenlace verdaderamente épico para el final del arco de Egghead. También al final de este vídeo haré un breve análisis sobre los poderes de Bonnie, ya que tras lo que hemos visto en este capítulo se abren muchas posibilidades, ya que los poderes de la fruta de Bonnie la convierten en una usuaria verdaderamente versátil. Así que ya sabéis, al final del vídeo tenéis mi opinión sobre lo que puede llegar a suceder con Bonnie y sus poderes. Y bueno, prefiero empezar con las malas noticias, ya que la semana que viene pues no hay capítulo de One Piece, es la semana de descanso de Eiichiro Oda. Así que tendremos tiempo para analizar a fondo este último capítulo y todos los demás que componen el flashback de Kuma. Y bueno, centrándonos en el capítulo, tenemos una portada a color con el Dr. Vegapunk y sus 6 clones, más el robot Vegaforce 01. No sé por qué, pero me da la sensación de que el Dr. Vegapunk o alguno de sus satélites va a acompañar a los sombreros de paja durante bastante tiempo de su aventura. Y empezando con el capítulo, tenemos un flashback dentro del propio flashback, con Kuma recordando uno de sus viajes con el ejército revolucionario al reino de Goa, donde se criaron Ace, Sabo y Luffy. Y vemos como Kuma recuerda que Dragon sabía mucho sobre este país y que cada cierto tiempo iba a visitar una pequeña villa para observar a un muchachito de goma. Dragon le dice a Kuma que siga hablando si quiere morir, a lo que Kuma se sorprende y le pregunta que ¿por qué? Y Dragon le dice que un hijo es la debilidad de sus padres. Entonces Kuma comprende las circunstancias en las que se encuentra Dragon y decide no meterse más en el asunto. Volviendo al tiempo normal del flashback, un poco después del final del capítulo anterior, Kuma entra en el monte Kolubo y se queda un rato observando a Luffy, adolescente de 16 años, que estaba practicando en secreto su ataque Gomu Gomu no Ono, el mismo con el que derrota a Arlong 2 años después. En ese momento, Kuma recibe una repentina llamada del gobierno y Luffy escucha el sonido de la llamada y va directo hacia el lugar de donde provenía, pero Kuma ya se había marchado. Y dice Luffy, vaya, parece que en este lugar todavía hay una bestia a la que me queda por derrotar. Entonces vemos como Kuma se marcha de la isla de Don y se dispone a cumplir con la misión del gobierno. Vemos a Kuma ayudando a un barco mercante que estaba siendo atacado por piratas, a quienes los derrota con facilidad y los obliga a rendirse. Durante todo el capítulo vamos viendo narraciones de las cartas que Kuma le enviaba a Bonnie diciéndole lo mucho que la amaba y también sobre el gran número de islas que estaba conociendo y visitando y a las cuales llevaría a Bonnie en un futuro. Sin embargo, pasamos a situarnos en el reino de Sorbet, donde vemos como esas cartas que Kuma estaba enviando eran interceptadas y destruidas por los agentes del CP8, que mantenían a Bonnie cautiva en la iglesia. Bonnie siempre estaba esperando las cartas de su padre, pero estas nunca llegaban. Bonnie nunca llegó a revelarle a los agentes del gobierno sobre sus poderes de la fruta Edad, ya que Coney le instruyó en que debía mantener sus poderes en secreto. La reina Coney le había dicho, un águila siempre debe esconder sus garras. Y así lo había hecho la pequeña Bonnie ocultando sus poderes. Después vemos como Kuma visita el laboratorio del Dr. Vegapunk y vemos como la clon de Stussy se encuentra también con ellos, llegando esta a decir, no sé qué es peor, si un humano sin consciencia o un clon con consciencia, siendo este un razonamiento muy profundo, pero vamos, que lo peor en cualquiera de los casos sería no tener consciencia. Pero bueno,
Vemos como el Dr. Vegapunk se muestra muy molesto con ella y le dice: ya basta, Stussy, ya te he dicho que tú eres una verdadera humana. El Dr. Vegapunk, que aquí ya tiene su cabeza cortada y la antena manzana puesta en su cabeza, explica que una vez la cirugía esté completa, Kuma ya no tendrá ni consciencia ni emociones, pero que Vegapunk decidió que mantendría la consciencia el mayor tiempo posible, hasta el último momento. Y a todo esto queda justo un año para que la cirugía de Kuma esté completa. Kuma de vez en cuando iba a ayudar al ejército revolucionario, pero ahora tenía una personalidad más resguardada y se mantenía siempre en silencio, lo cual desconcertaba a Dragon y al resto, que pensaban que algo había detrás del cambio de comportamiento de Kuma. De vuelta en el reino de Sorbet, Bonney celebra que cumple 9 años de edad, pero se muestra triste ya que las cartas de Kuma seguían sin llegar. Ya ha pasado un año desde que la operación de Bonney ha concluido, así que ahora está 100% recuperada. Pero de todos modos, la agente del gobierno Alpha no la deja salir hasta que no cumpla los 10 años de edad. Pero un día, en un bar, la reina Coney recibe la información de que uno de los médicos de Bonney se le ha escapado la verdad de que en realidad ellos son agentes del gobierno. Y al darse cuenta de que todo estaba siendo muy extraño, la reina Coney y los ciudadanos de Sorbet empiezan a planear el escape de Bonney. Los ciudadanos más fuertes del reino de Sorbet, que son Yo-Yo y Totsu, los dos pescadores que ayudaban siempre a Kuma y a Ginny en el reino de Sorbet, y un tal Potato. Sí, Potato. No sé quién sea, pero es Potato. Total, que estos 3 gigachats se llevarán a Bonney al mar y la ayudarán a encontrar a Kuma. Estos 3 remodelaron un barco que estaba pensado originalmente para pescar y lo transformaron en un barco pirata bastante parecido al actual barco de los piratas de Bonney, el Jewelry Margarita. Y el plan de huida consiste en lo siguiente: la reina Coney y Bonney intercambian sus ropas, y es ahí donde, después de muchos años, Bonney sale de la iglesia sin riesgo alguno de la luz natural del sol. Bonney logra evitar a los guardias de la muralla que los agentes habían construido alrededor de la iglesia y llega al barco donde el grupo la estaba esperando. Pero Alpha se da cuenta de que Bonney se estaba escapando y la persigue usando el Geppo. Y es cuando, al final del capítulo, Bonney, que estaba en forma de niña para poder escabullirse, recuerda una conversación que tuvo hace mucho tiempo con su padre. Bonney le pregunta: «Papi, ¿cómo es Nika?». Kuma le responde: no estoy seguro. Todo lo que sé es que tenía un cuerpo de goma y que peleaba de la manera en la que él quería». Bonney, al recordar eso, usa una técnica que había estado entrenando, llamada futuro distorsionado, la cual ya la habíamos visto utilizar en Egghead y que consiste en modificar su cuerpo de tal manera que se asemeje a cualquier futuro distinto que Bonney pueda imaginarse. Un poder muy loco del que ahora hablaremos. Total, que Bonney utiliza su ataque futuro distorsionado para visualizar un futuro donde ella es como Nika. Y tenemos una doble página final bien épica donde Bonney le da un golpe a Alpha, que básicamente es un Giganto Pistol de Luffy en el Gear 3, mandando a volar a la gente del gobierno por los aires y consiguiendo escapar del reino de Sorbet, dejándonos con un texto final en el que habla el narrador omnisciente de la obra, diciendo: el gobierno mundial inmediatamente se entera del escape de la rehén Bonney. En ese momento, su barco, que antes era propiedad de los ciudadanos de Sorbet, zarpa del reino en su primer viaje con el objetivo de encontrar a su padre. Y un tiempo después, Bonney se vuelve una pirata de la nueva era, encontrando rivales como Luffy y otros de su generación. Fin del capítulo. ¡Guau! De verdad, ¡qué capitulazo!
pasemos a analizar brevemente los poderes de la fruta de Bonnie. Y es que cuanto más la veo utilizar su fruta del diablo, más me pregunto si fue una coincidencia que obtuviera esta fruta. Bonnie ha pasado toda su infancia y su vida entera prácticamente encerrada y escondida del sol. Pero cuando escuchó que se curaría al cumplir los 10 años, se emocionó mucho y no veía el momento de poder salir a la calle. Siempre deseó hacerse mayor y finalmente ser libre para viajar por el mundo. Así que tiene mucho sentido que la fruta de la edad la haya elegido precisamente a ella. Kuma le menciona a Bonnie en el capítulo que Nika lucha a su manera, de la manera en la que quiere, libremente y sin límites. Y Bonnie, con su ataque del futuro distorsionado, refleja exactamente las características del poder de Nika, convirtiendo la imaginación en realidad, exactamente igual que Luffy con la fruta de Nika. Bonnie es capaz de hacerlo deseándolo, imaginándoselo. Y es que hay que ser conscientes de que ha conseguido hacer esto con 9 años y sin haber peleado nunca. Literalmente Bonnie está muy rota. Porque es que si nos paramos a pensar, ¿cuáles serían los límites cuando usa su ataque del futuro distorsionado? ¿Puede ella misma copiar la habilidad de una fruta logia, por ejemplo? Ella sería la más cercana a Luffy en términos de habilidad. Y cuanto más veo a Bonnie en acción y veo cómo Oda va cocinando y construyendo su personaje, más sospecho de que Bonnie va a jugar un papel muy importante de aquí en adelante. El hecho de que Bonnie haya podido usar el Gear 3 de Luffy antes que el mismo Luffy, básicamente imaginándoselo en una línea del futuro distinta, verdaderamente me da que pensar. Las frutas de Bonnie y de Luffy no parecen para nada frutas del diablo, propiamente dicho, sino que más bien serían frutas de ensueño. Y teniendo en cuenta lo que hemos visto de Bonnie en este capítulo, si en el mundo actual de One Piece Bonnie ve a Luffy luchando como Nika, entonces ¿llegaremos a ver a Bonnie con el pelo blanco y ondulado convertida en el dios del sol Nika?